En un restaurante lujoso, un cliente rico decidió convertir el servicio en un juego de humillación. Ante todos, hizo una apuesta cruel creyendo que el dinero podía comprar respeto. Pero la respuesta que recibió fue tan inesperada que silenció a toda la sala. A partir de ese momento, una simple camarera le enseñaría al millonario la lección más cara de su vida. Antes de escuchar esta conmovedora historia de dignidad y transformación, suscríbete al canal y prepárate para emocionarte con cada detalle. El restaurante Le Grand Chef vibraba con la energía de una noche de gala. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre los impecables manteles de lino y la cubertería de plata que brillaba con cada movimiento. El elegante murmullo de las conversaciones y las suaves notas de los violines creaban una sinfonía de opulencia. En la mesa central, un grupo de ejecutivos brindaba con champán caro. Sus risas resonaban un poco más fuerte de lo permitido, como si el dinero también les diera la libertad de desafiar las sutiles reglas de la buena educación. Entre ellos, el doctor Raphael Allianz, magnate inmobiliario, era el centro de atención de los demás. Acostumbrado a medir el valor de las personas por su abultada cartera, se deleitaba exhibiendo su poder. Su mirada, que antes había vagado por la sala con disimulado aburrimiento, se fijó en la joven camarera que se acercaba con una bandeja equilibrada y una sonrisa profesional, Sofía. Sus movimientos eran gráciles pero firmes, su postura erguida, su dignidad inquebrantable. Mientras ella se inclinaba para tomarles nota, el doctor Rafael alzó la voz, no para ella, sino para el público que creía haber conquistado. «Les doy $1000», dijo con una sonrisa burlona que dejaba al descubierto una dentadura perfecta, «si me atienden en inglés». La mesa estalló en carcajadas forzadas, un coro de obsequiosidad y entretenimiento barato. El salón, antes vibrante, quedó en silencio. El violinista, a mitad de la canción, dudó. Los clientes se miraron, algunos con curiosidad, otros con torpeza. Desde la barra, la encargada, doña Lucia, observaba con creciente inquietud. El doctor Rafael, percibiendo la fuerza del momento, insistió como un depredador que juguetea con su presa. Repitió su oferta, riendo a carcajadas, intentando convertir a la joven en un mero objeto de su entretenimiento. Sofía, sin embargo, no dudó. Sus ojos marrones, que antes brillaban con la luz de las lámparas de araña, ahora reflejaban una silenciosa determinación. Inhaló lentamente. El aire pareció espesarse a su alrededor. Su voz, cuando llegó, fue serena, sin un atisbo de temblor, sin un grito, sin un tropiezo. «Serviré esta mesa como siempre, con la profesionalidad que exige la casa», comenzó con la bandeja aún firmemente en sus manos. «Y aquí, doctor Rafael, nadie está en venta». Un escalofrío recorrió la sala. Las risas se apagaron, reemplazadas por un pesado silencio. «La educación no se compra con sobornos», continuó Sofía, con la voz aún baja pero cargada de una fuerza que desarmó al magnate. «Y el respeto, doctor Rafael, vale más que cualquier propina disfrazada de apuesta». Por primera vez en mucho tiempo, el hombre poderoso sintió que la vergüenza le subía al rostro, una sensación extraña y amarga. La noche avanzaba, pero el ambiente en Le Grand Chef había cambiado para siempre. Sofía continuó trabajando, moviéndose entre las mesas con la gracia de quien acaba de ganar una batalla silenciosa, invisible para la mayoría, pero palpable para algunos. Cada plato servido, cada copa llena, era un testimonio de su resiliencia. En casa, en el pequeño apartamento que compartía con su hermano, la tenue luz del salón daba la bienvenida al cansancio del día. João, de tan solo 10 años, la esperaba con ojos soñolientos pero cariñosos. Sofía lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez familiar que la rodeaba. «¿Te acuerdas, João?», susurró, con la voz entrecortada por la emoción contenida. «Las palabras pueden humillar o elevar. Cómo las usamos define quiénes somos». El niño asintió, acurrucándose más cerca. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol tiñera el cielo de naranja, los rumores ya circulaban por los pasillos del restaurante, las cocinas e incluso entre los primeros clientes.
La historia del empleado que obligó al millonario a tragarse su orgullo corría como la pólvora, tejiendo una nueva leyenda entre bastidores en Le Grand Chef. El escenario estaba preparado para lo que estaba por venir. El silencio del bosque, antaño un bálsamo para el alma de Elara, ahora parecía conspirar contra ella. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una ramita bajo sus pies, intensificaba la sensación de que no estaba sola. La luz del sol apenas penetraba la densa vegetación, transformando el sendero en un laberinto de sombras danzantes. Apretó la mochila con fuerza contra su cuerpo. El peso del antiguo mapa y el diario de su abuelo parecía aumentar a cada paso. Desde el descubrimiento de aquella extraña runa grabada en la piedra del hogar, la casa que siempre había sido su refugio se había convertido en un enigma. Las palabras polvorientas del diario hablaban de un pasaje oculto y un guardián durmiente, pero no aclaraban qué buscaba realmente su abuelo, ni qué lo había llevado a desaparecer sin dejar rastro. La única pista concreta era un boceto aproximado de una montaña lejana, marcada con una X, y la enigmática frase «donde el río se encuentra con la estrella fugaz». Elara sabía que se estaba aventurando en algo mucho más grande que una simple búsqueda familiar. El bosque de Eldoria era conocido por sus leyendas, historias de criaturas olvidadas y magia ancestral. Siempre los había considerado cuentos de hadas, pero ahora, con el diario en la mano y la sensación de ser observada, la línea entre el mito y la realidad parecía peligrosamente delgada. Un escalofrío le recorrió la espalda al oír un aullido lejano, no el de un lobo común, sino el de algo más profundo, más salvaje, que parecía provenir del corazón mismo del bosque. Aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que se acercaba la noche y que el bosque de Eldoria guardaba secretos que no debían ser perturbados. La semana posterior al incidente en Le Grand Chef estuvo marcada por una extraña calma. El doctor Raphael Allianz, el magnate que antaño dominaba el comedor con su imponente presencia, ahora se sentía como un extraño en su propio mundo. Las conmancientos palabras de Sofía. El verdadero arrepentimiento se demuestra con hechos, no con palabras. Resonaban en su mente, una melodía discordante en su vida de certezas. Intentó ignorarlas, sumergiéndose en reuniones y negocios, pero la imagen de la joven camarera, erguida e inquebrantable, persistía. Se encontró regresando al restaurante, no por obligación, sino por una curiosidad persistente. Se sentó en una mesa discreta, lejos de los focos, y observó. Le Grand Chef parecía haber absorbido el impacto de esa noche. Las risas eran más contenidas, los susurros más frecuentes. Notó que las miradas de Sofía habían cambiado, de la curiosidad al respeto e incluso a un atisbo de admiración. Ella, a su vez, continuó su trabajo con la misma dedicación, ajena, o quizás acostumbrada, a la renovada atención. Una de esas tardes, el doctor Rafael escuchó por casualidad a dos camareros hablando. «¿Sabes que Sofía tiene agallas?», dijo uno. El doctor Rafael se quedó sin palabras. Nunca lo había visto tan avergonzado. El otro añadió, «Simplemente no está en venta. Y eso, para gente como él, es un shock. Creen que todo tiene un precio». Las palabras, sencillas y directas, impactaron al doctor. Rafael como un rayo. Creen que todo tiene un precio. Eso era exactamente. Había construido su vida sobre esta premisa y ahora una joven camarera estaba desmantelando sus cimientos con la fuerza de su dignidad. La revelación no fue un shock violento, sino un despertar lento y doloroso. Comprendió la inutilidad de su ostentación, la soledad que lo rodeaba a pesar de su riqueza. Esa noche, al salir del restaurante, no sintió la satisfacción habitual de un día exitoso en el negocio, sino un profundo vacío. La imagen de Juan, el hermano de Sofía, a quien ella había mencionado, le vino a la mente. Una vida dedicada a los demás, sin esperar nada a cambio. Era un marcado contraste con su propia existencia. El doctor Rafael sabía que necesitaba más que una disculpa. Necesitaba un cambio real, y el camino hacia él comenzaba con la difícil tarea de deconstruir al hombre
en el que se había convertido. La inquietud del doctor Rafael no lo abandonaba. Las palabras de Sofía se habían arraigado en su mente, y con cada día que pasaba, la imagen del hombre que había sido se volvía más insoportable. Intentó refugiarse en su trabajo, pero los números y los contratos parecían vacíos, carentes del brillo que una vez lo motivaron. La ostentación, que una vez fue su armadura, ahora pesaba como una carga. Impulsado por una necesidad que apenas comprendía, empezó a cambiar su rutina. En lugar de ir directo a casa después del trabajo, conducía sin rumbo, y a menudo, sin darse cuenta, sus pasos lo llevaban cerca del barrio donde sabía que vivía Sofía. No era una persecución, sino la búsqueda de algo que sentía haber perdido. Una tarde, mientras esperaba en su coche, aparcado a una distancia prudencial de un pequeño parque, la vio. Sofía estaba sentada en un banco, y a su lado estaba João, el niño de mirada curiosa al que tanto protegía. No había uniformes, ni la formalidad del restaurante. Allí ella era simplemente una hermana, una guardiana. Sofía le leía a João, señalando las palabras en un libro de tapas desgastadas, y el niño repetía con su voz infantil llena de entusiasmo. Ella corregía con paciencia, explicaba con cariño, y la sonrisa que le dedicó a su hermano era de una pureza que el doctor Rafael rara vez veía en su propio círculo. Observó la escena largo rato, con un nudo en la garganta. Esa era la dignidad que Sofía defendía, la riqueza que no se podía comprar. Su dedicación a la educación de su hermano, la forma en que le abrió el mundo con palabras, conmovió profundamente al doctor Rafael. Recordó sus palabras. La educación no se compra con sobornos. Y también, el verdadero arrepentimiento se demuestra con hechos. Esa noche el doctor Rafael no pudo dormir. La imagen de Sofía y João en el parque no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Sabía que una simple disculpa no bastaba. Necesitaba actuar, pero de una manera que respetara la esencia de Sofía. Una que no fuera una limosna, sino una oportunidad. Tenía recursos, contactos, influencia, y si pudiera usarlos para algo bueno, algo que realmente marcara la diferencia en la vida de esa familia, sin menoscabar la dignidad de Sofía, la idea empezó a tomar forma en su mente. No un cheque ni una oferta directa de dinero, sino algo más sutil, más duradero. Algo que le abriera puertas a João, que le permitiera a Sofía ver a su hermano prosperar sin tener que sacrificarlo todo. Imaginó una fundación que apoyara a jóvenes talentos, en escuelas con programas de becas. La semilla de una nueva actitud, un nuevo propósito, empezó a germinar en el corazón endurecido del magnate. Sabía que el camino sería largo y que no sería fácil ganarse la confianza de Sofía, pero por primera vez en mucho tiempo, el doctor Rafael sintió un atisbo de esperanza, no para sí mismo, sino para algo más grande. El doctor Rafael Allianz se sumergió en su consultorio, pero no para cerrar tratos ni planificar nuevas adquisiciones. Esta vez, su mente estaba en un tipo de inversión diferente. Las palabras de Sofía y la imagen de João estudiando en el parque despertaron en él una chispa de propósito que no había sentido en años. No solo quería ayudar, quería crear una oportunidad genuina, algo que respetara la independencia de Sofía y el potencial del niño. Pasó días investigando fundaciones educativas, programas de becas y escuelas con sólidos programas de idiomas. No quería que su intervención pareciera una limosna ni un intento de compensar su error. Tenía que ser orgánica, una puerta que se abriera de forma natural para João, sin que Sofía sintiera el peso de una deuda ni la humillación de la caridad. Finalmente, el doctor Rafael encontró lo que buscaba: una prestigiosa escuela de idiomas con un programa de becas para jóvenes talentosos de bajos recursos. El programa era competitivo, basado en el mérito y el potencial, y ofrecía un currículo integral que incluía intercambios culturales. Era perfecto. Utilizó su influencia no para comprar una plaza, sino para asegurar que el programa tuviera más visibilidad y recursos, permitiendo que más niños como João tuvieran acceso a él. Hizo una donación sustancial, aunque anónima, a la fundación, con la condición de que se ampliara el enfoque para incluir a niños que demostraran pasión por los idiomas, como João. Al mismo tiempo,
contactó discretamente con la directora de la escuela de João, una mujer conocida por su compromiso con la educación y discreción. Le explicó el nuevo programa de becas, enfatizando la importancia de identificar a los estudiantes con el perfil adecuado, sin mencionar nombres específicos. La directora, intrigada por la generosidad anónima y la pasión del benefactor por la educación, prometió difundir la oportunidad entre los estudiantes más prometedores. El doctor Rafael continuó sus visitas a Le Grand Chef, pero ahora sus ojos no se centraban solo en Sofía. Observaba el mundo que lo rodeaba con una nueva perspectiva, percibiendo las pequeñas dificultades y las grandes dignidades que antes habían pasado desapercibidas. Vio a Sofía, incansable, y sintió una mezcla de admiración y una extraña esperanza. Sabía que el proceso sería lento, que la noticia de la beca llegaría a João por los canales adecuados y que Sofía, con su aguda inteligencia, tal vez nunca supiera el verdadero origen de esta oportunidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, el doctor Rafael sintió que actuaba con un propósito más allá de sí mismo, tejiendo un hilo de esperanza en el tapiz de alguien a quien había subestimado tan cruelmente. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en Le Grand Chef retomó su ritmo habitual, aunque con un sutil cambio de ambiente. Sofía continuó con su agotadora rutina, pero ahora había un nuevo nivel de respeto en el trato que recibía de sus colegas e incluso de algunos clientes. El doctor Rafael Allianz, por su parte, mantenía la discreción en sus visitas, observando desde la distancia, como un espectador silencioso de una historia que, sin querer, había contribuido a forjar. En casa, la vida de Sofía y João continuaba con pequeños desafíos y grandes alegrías. Las noches se llenaban con las tareas de João y los cuentos que Sofía le leía, a menudo en inglés para despertar su curiosidad. João, con su mente inquieta, absorbía cada palabra, soñando con los mundos que el lenguaje podía abrir. Era un martes por la tarde, mientras Sofía estaba en el trabajo, cuando llegó la noticia. La directora de la escuela de João llamó con la voz llena de emoción. «Sofía, tengo noticias maravillosas. João ha sido seleccionado para un programa de becas en una de las mejores escuelas de idiomas de la ciudad». La directora explicó que el programa era para jóvenes con talento y aptitudes para los idiomas, y que la pasión de João se había hecho evidente. Mencionó la generosidad de un benefactor anónimo que había ampliado el alcance de la beca, pero no dio más detalles. Sofía escuchaba atónita. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría inmensa. Era un sueño que apenas se atrevía a susurrar, ahora hecho realidad. João tendría la oportunidad que ella nunca tuvo, la oportunidad de explorar el mundo a través de las palabras, de ir más allá de los confines del pequeño apartamento y el restaurante. Pensó en todas las noches que había pasado enseñándole, en todos los sacrificios, y sintió que cada uno había merecido la pena. Cuando João regresó de la escuela ese día, Sofía lo esperaba con un fuerte abrazo y lágrimas en los ojos. «Lo lograste, mi amor», susurró con la voz entrecortada. «Vas a ir a la mejor escuela de idiomas». João, sin comprender del todo la magnitud de la noticia, pero cautivado por la emoción de su hermana, sonrió con una sonrisa pura y radiante. En Le Grand Chef, el doctor Rafael recibió la noticia del director con silencioso alivio. Al día siguiente vio a Sofía. Sus ojos brillaban con una luz distinta y una sonrisa más suave se dibujaba en sus labios. No dijo nada, solo la observó, sintiendo una satisfacción que el dinero nunca le había dado. La semilla que había plantado había germinado, y el fruto era la esperanza en los ojos de una joven que, con su dignidad, le había enseñado el verdadero valor de las cosas. El magnate, que antes medía el mundo en números, comenzaba a comprender que algunas de las mayores riquezas eran inconmensurables. La noticia de la beca de João infundió nueva energía en la vida de Sofía. El agotamiento de las largas jornadas en Le Grand Chef parecía más llevadero, y cada sacrificio cobraba un nuevo significado. Vio el futuro de João desplegarse ante sus ojos, un futuro de posibilidades que tanto había luchado por construir. João, por su parte, aprovechó la oportunidad con la curiosidad y el entusiasmo de un niño. Las clases en la nueva escuela de idiomas fueron un mundo de descubrimiento. Aprendió rápido,
fascinado por nuevas palabras y culturas, y regresaba a casa cada día con historias vibrantes para contarle a su hermana. Sofía lo escuchaba con orgullo, corrigiendo su pronunciación con una sonrisa y animándolo a soñar aún más. El doctor Rafael continuó sus visitas al restaurante, ahora con un propósito diferente. Ya no estaba allí para observar a Sofía con culpa ni remordimiento, sino con genuina admiración. Vio su transformación, la ligereza de su paso, el brillo de su mirada, y de alguna manera sintió que había contribuido a esa felicidad, aunque ella nunca lo supiera. Una noche, mientras cenaba solo en su mesa habitual, el doctor Rafael vio a Sofía atendiendo una mesa cercana. Un cliente, visiblemente ebrio, empezó a hacer comentarios irrespetuosos. La tensión en el ambiente era palpable. Sofía, con la misma firmeza que había presenciado meses antes, instó al cliente a ser respetuoso. Ante la insistencia del cliente, ella con calma pero firmeza llamó al gerente. El doctor Rafael observó la escena y un sentimiento de orgullo, casi paternal, lo invadió. Sofía no había cambiado su esencia. Seguía siendo la misma mujer de principios, pero ahora, quizás con renovada fuerza, con una serenidad nacida de la esperanza. Al final del turno, mientras Sofía ordenaba las últimas mesas, el doctor Rafael se acercó a ella. No le había hablado desde el incidente, y el momento estaba cargado de silenciosa expectación. Sofía, empezó con la voz más suave de lo habitual. Quería decirte que me alegra verte tan bien. Sofía lo miró sorprendida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, doctor Rafael. Las cosas están mejor, sí. Dudó un momento buscando las palabras adecuadas. Me enteré de lo de tu hermano, de la beca. Es una noticia maravillosa. Sofía lo miró fijamente, y por un momento el doctor Rafael pensó que podría sospechar. Pero solo sonrió, una sonrisa sincera y agradecida. Sí, es un milagro. João está tan feliz. Le encanta la escuela. El doctor Rafael sintió un calor en el pecho. No necesitaba reconocimiento, solo ver su felicidad. Tiene una hermana muy dedicada, dijo con sinceridad en su voz. Sofía asintió con los ojos brillantes. Hago lo que puedo. Se merece todas las oportunidades. En ese breve instante, algo se disolvió entre ellos. No fue un perdón explícito, sino un entendimiento tácito. El doctor Rafael había aprendido la lección, y Sofía, con su resiliencia, había encontrado su camino. Se marchó dejándola con sus tareas, pero con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo había logrado algo verdaderamente significativo. El magnate, que antes solo veía el mundo a través del prisma del poder y el dinero, comenzó a ver la riqueza de las conexiones humanas y la dignidad inquebrantable. Los meses siguientes dieron un nuevo impulso a la vida del doctor Rafael Allianz. La transformación iniciada con el incidente en Le Grand Chef continuó profundizándose. No solo mantuvo sus donaciones anónimas a la fundación de becas, sino que también comenzó a destinar parte de su vasta fortuna a otras causas sociales, enfocándose en la educación y el desarrollo comunitario. Sus asesores y directores notaron el cambio, pero no se atrevieron a cuestionar la nueva pasión del magnate. Estaba más comprometido, más presente, pero de una manera que iba más allá de las ganancias. En Le Grand Chef, Sofía prosperó. La constante preocupación por el futuro de João había disminuido, reemplazada por una esperanza palpable. Continuó trabajando con la misma dedicación, pero ahora sentía una mayor tranquilidad. João, por su parte, prosperó en la escuela de idiomas. Su acento extranjero se estaba volviendo más fluido y soñaba con viajar, con conocer los lugares que leía en los libros. El doctor Rafael y Sofía desarrollaron una especie de ritual silencioso. Él seguía frecuentando el restaurante y ella lo atendía con la misma profesionalidad de siempre. Había respeto mutuo, una comprensión no verbal entre ellos. Él nunca más intentó disculparse directamente y ella nunca más lo confrontó. Las palabras de Sofía sobre el verdadero arrepentimiento, se demuestra con hechos, habían sido interiorizadas por ambos. Un día, el doctor Rafael estaba en su oficina revisando informes de una de sus fundaciones, cuando un nombre le llamó la atención: João Silva.
Era una lista de estudiantes que habían destacado en programas de intercambio. El nombre de Juan estaba allí, con una mención especial a su excepcional desempeño y pasión por el aprendizaje. Había sido seleccionado para un intercambio de verano en Londres. Una sonrisa sincera se dibujó en los labios del doctor Rafael. Era prueba de que sus acciones habían dado frutos. Sintió una oleada de satisfacción que superaba cualquier trato que hubiera cerrado o fortuna que hubiera acumulado. Esa noche fue a Le Grand Chef con un propósito. Sofía estaba atendiendo una mesa cuando él se acercó. «Sofía», dijo con voz tranquila, «felicidades. Me enteré de que Juan fue seleccionado para el programa de intercambio en Londres». Sofía se detuvo, con la bandeja en la mano, y lo miró con los ojos muy abiertos. No le había contado a nadie en el trabajo sobre el programa de intercambio de Juan, que aún era una noticia emocionante en casa. ¿Cómo lo sabes? El doctor Rafael sonrió. Una sonrisa con un toque de misterio y mucha sinceridad. Tengo mis métodos. Digamos que sigo de cerca el trabajo de la fundación que apoya el programa de becas. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de ella. Me alegro mucho por él, Sofía, se lo merece. Sofía lo observó un largo instante y luego, lenta y profundamente, una comprensión se asomó a sus ojos. Ese benefactor anónimo que el director había mencionado, la generosidad que había expandido el programa. Todo encajó. Las piezas del rompecabezas encajaron, revelando el verdadero alcance del arrepentimiento del doctor Rafael. No hubo palabras de agradecimiento ni perdón explícito. Solo una mirada que lo decía todo. Gratitud, reconocimiento y una silenciosa aceptación de la redención. El doctor Rafael sintió que se le quitaba un peso de encima, un peso que había cargado desde aquella fatídica noche. Había demostrado su arrepentimiento con sus actos, y Sofía lo había reconocido. El magnate y la camarera, de mundos tan distintos, habían encontrado un punto en común, la dignidad y la esperanza. La partida de Juan a Londres fue una experiencia agridulce para Sofía. El aeropuerto, con su bullicio y promesas de nuevos horizontes, fue testigo de las despedidas entre lágrimas y los fuertes abrazos. Ver a su hermano, ahora más alto y seguro, embarcarse en una aventura tan grandiosa llenó el corazón de Sofía de un inmenso orgullo y una punzada de añoranza. Llevaba consigo no solo una maleta, sino sus sueños, la esperanza de un futuro mejor. Mientras Juan exploraba las calles históricas de Londres y se sumergía en una nueva cultura e idioma, Sofía continuaba con su rutina en Le Grand Chef. La ausencia de su hermano dejó un vacío en el pequeño apartamento, pero la alegría de sus llamadas y mensajes, llenos de nuevos descubrimientos, llenaba el espacio de una felicidad contagiosa. Sentía que de alguna manera viajaba con él, viviendo cada nueva experiencia a través de sus ojos. El doctor Rafael Allianz, por su parte, permaneció presente en la vida de Sofía de forma discreta pero constante. Sus visitas al restaurante se hicieron más frecuentes, y sus conversaciones, aunque breves y profesionales, se impregnaron de un nuevo tono de respeto y comprensión mutua. Ya no existía la tensión del pasado, solo un reconocimiento silencioso del camino recorrido por ambos. Él preguntaba por Juan, y Sofía compartía la noticia con una sonrisa, sabiendo que él era parte fundamental de esa historia. La transformación del doctor Rafael no se limitó a Juan. La semilla que plantó Sofía se convirtió en un jardín de filantropía. No solo amplió su apoyo a programas educativos, sino que también comenzó a invertir en proyectos de desarrollo comunitario, en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, siempre enfocándose en empoderar a las personas, no en repartirlas. Buscó crear oportunidades, tender puentes, y vio en cada proyecto la oportunidad de reparar de alguna manera los años en que su visión había sido tan limitada. Una tarde, mientras Sofía le servía café al doctor Rafael, éste la observaba pensativo. «Sofía», le dijo, «¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu comunidad? Algo que realmente marcara la diferencia». Sofía lo miró sorprendida por la inesperada pregunta. Reflexionó un momento, y luego, con la misma claridad y convicción con la que lo había confrontado meses antes, respondió: «Crearía un espacio».
Un lugar donde los niños pudieran aprender, leer, soñar sin preocuparse por el dinero. Un lugar donde su dignidad fuera su mayor activo. El doctor Rafael asintió lentamente, con un brillo en los ojos. Las palabras de Sofía reflejaban su propio despertar. Había encontrado su camino hacia la redención, y ella, sin saberlo, seguía siendo su guía moral. Ese encuentro inicial, marcado por la arrogancia y la dignidad, se había transformado en una silenciosa alianza con un propósito, demostrando que el verdadero valor de una vida no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que construye para los demás. La respuesta de Sofía resonó en la mente del doctor Rafael como un eco de su propia búsqueda de sentido. Un lugar donde los niños pudieran aprender, leer y soñar, sin preocuparse por el dinero. Un lugar donde su dignidad fuera su mayor tesoro. Esas palabras, pronunciadas con la sencillez y la fuerza que la caracterizaban, cristalizaron el siguiente paso en su camino de redención. No sería una simple donación anónima, sino un proyecto tangible, con el alma de Sofía en su centro. En los días siguientes, el doctor Rafael se sumergió en un nuevo tipo de planificación. Encargó a su equipo que identificara un terreno o edificio abandonado en uno de los barrios marginados de la ciudad, cerca de la comunidad de Sofía. El proyecto sería una biblioteca comunitaria y un centro de apoyo educativo, un espacio seguro e inspirador para niños y jóvenes. Quería que fuera un lugar de excelencia, con libros, computadoras, salas de estudio y quizás incluso clases de idiomas, inspirado en el éxito de Juan. La construcción comenzó discretamente, bajo el auspicio de una de sus fundaciones filantrópicas. El doctor Rafael supervisó cada detalle, desde la acogedora arquitectura hasta la selección de libros y la contratación de educadores dedicados. Imaginó las sonrisas de los niños descubriendo nuevos mundos entre las páginas, la concentración de los jóvenes en busca de conocimiento. Era un legado que estaba construyendo, no para sí mismo, sino para la comunidad, un monumento a la dignidad que Sofía había defendido. Mientras tanto, João enviaba noticias emocionantes desde Londres. Se estaba adaptando de maravilla. Su fluidez en inglés progresaba rápidamente, y ya estaba planeando cómo usaría sus nuevos conocimientos para ayudar a Sofía y a su comunidad a su regreso. Las videollamadas revelaron a un João más maduro, con un brillo en los ojos que llenaba a Sofía de alegría y orgullo. En Le Grand Chef, Sofía empezó a oír rumores. Las noticias de un gran proyecto comunitario, un centro de estudios y una biblioteca, circulaban por el barrio. Se hablaba de un misterioso benefactor que invertía cuantiosamente en la educación de los niños. Sofía sintió una creciente curiosidad, la corazonada de que esto podría estar relacionado con algo más grande. Una tarde, el doctor Rafael pidió hablar con Sofía en privado, algo que nunca había hecho. La llevó a un rincón más privado del restaurante. Sofía empezó con la voz cargada de emoción contenida. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre lo que harías para cambiar tu comunidad? Sofía asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Bueno, continuó, con una leve sonrisa en los labios. El proyecto está en marcha. Un centro de lectura y aprendizaje, con todo lo que los niños necesitan para soñar. Y me gustaría mucho que fueras la directora. Tu visión, tu integridad, tu pasión por la educación son esenciales para que este lugar realmente marque la diferencia. Sofía lo miró fijamente, conmocionada con las palabras atoradas en la garganta. La magnitud de la propuesta, la revelación de que este benefactor era él y de que había transformado su simple idea en una gran realidad, la dejó sin palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda gratitud y una comprensión aún mayor de la redención que él había buscado. El doctor Rafael, al ver su emoción, le extendió la mano, no para un apretón de manos, sino como un gesto de respeto y compañerismo. Es un comienzo, Sofía, un comienzo para todos. En ese momento, bajo la discreta luz de Le Grand Chef, el magnate y la camarera sellaron no solo un proyecto, sino una nueva etapa en sus vidas. Él encontrando un propósito más grande que la fortuna. Ella, recibiendo la oportunidad de forjar el futuro de su comunidad. La dignidad, antes su única arma, se convirtió ahora en la base de un legado compartido.
La propuesta del doctor Rafael flotaba en el aire entre ellos, con una carga que Sofía apenas podía asimilar. Ser directora de un centro de aprendizaje, un lugar que ella misma había imaginado, parecía un sueño demasiado grande para ser realidad. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran una mezcla de sorpresa, gratitud y una profunda emoción que la conmovió profundamente. No sé qué decir, doctor Rafael, logró balbucear con la voz entrecortada. Es un gran honor. Sonrió una sonrisa cálida y sincera. No hace falta decir nada, Sofía. Solo piensa. Esta es una oportunidad para que pongas en práctica todo en lo que crees, para forjar el futuro de muchos niños. Y tengo plena confianza en tu capacidad. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. La imagen del centro de aprendizaje, la visión de niños leyendo y aprendiendo, llenaba sus pensamientos. Era una vocación, una oportunidad para trascender su propia historia y construir algo duradero para su comunidad. Al día siguiente, con el corazón lleno de renovada determinación, aceptó la oferta del doctor Rafael. La despedida de Le Grand Chef fue agridulce. Sus compañeros, que la habían visto crecer y luchar, la abrazaron con cariño y orgullo. El gerente, que siempre había reconocido su dedicación, le deseó suerte sabiendo que estaba destinada a alcanzar grandes cosas. Sofía salió del restaurante con la frente en alto, lista para una nueva etapa. La transición a la dirección del Centro de Aprendizaje para la Dignidad y el Futuro, nombre que Sofía eligió con el apoyo del doctor Rafael, fue intensa y desafiante, pero increíblemente gratificante. Se sumergió en el proyecto, desde la selección del profesorado hasta la organización de las estanterías y la creación de programas de lectura y tutoría. El centro, con sus paredes coloridas, aulas bien equipadas y una acogedora biblioteca, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza en el barrio. El doctor Rafael, ahora socio y mentor, visitaba el centro con regularidad. Observó a Sofía en su nuevo puesto, liderando con pasión y eficiencia, y sintió una satisfacción que superaba cualquier beneficio corporativo. La arrogancia del pasado había dado paso a una auténtica humildad, y vio en Sofía no solo una empleada, sino una inspiración. Cuando João regresó de Londres meses después, encontró a una hermana transformada. Sofía lo esperaba en el aeropuerto, ya sin el cansancio visible de trabajar doble turno, sino con un brillo en la mirada y una energía contagiosa. Cuando lo llevó a ver el Centro de Dignidad y Futuro, João quedó maravillado. «Hermana, esto es increíble», exclamó recorriendo con la mirada los estantes llenos de libros y a los niños absortos en sus actividades. «¡Lo lograste!», Sofía sonrió abrazando a su hermano. «Lo logramos, João. Fuiste la inspiración, João». Con su fluidez en inglés y su nueva visión del mundo, se convirtió rápidamente en un voluntario entusiasta del centro, ayudando con las clases de idiomas e inspirando a los niños con sus historias de Londres. Ese espacio, nacido de un error y una redención, se convirtió en un símbolo del poder de la educación y la dignidad humana. Sofía, la camarera que una vez defendió con fervor su valor, era ahora la artífice de un futuro más brillante para su comunidad, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar vidas. El Centro de Aprendizaje, Dignidad y Futuro se convirtió rápidamente en el corazón del barrio. Los niños, que antes carecían de un lugar seguro para pasar las tardes, ahora acudían allí en masa después de clases, deseosos de recibir tutorías, disfrutar de la hora del cuento en la biblioteca y de talleres creativos. El sonido de las risas y el murmullo de las voces que estudiaban llenaban los pasillos, un sonido que era música para los oídos de Sofía. Como directora, Sofía irradiaba una energía contagiosa. No era solo una administradora, era una mentora, una amiga y una inspiración para cada niño y cada miembro del personal. Su experiencia, resiliencia y pasión por la educación la convirtieron en una líder excepcional. Implementó programas innovadores como clubes de lectura y clases básicas de programación, siempre buscando ampliar los horizontes de los jóvenes. El centro era la prueba viviente de que la dignidad, cuando se cultiva, se transforma en oportunidades ilimitadas. João, con su fluidez en inglés y su experiencia internacional,
Se convirtió en una figura popular entre los niños. No solo ayudaba con las clases de idiomas, sino que también compartía sus experiencias en Londres, despertando la curiosidad y el deseo de explorar el mundo en muchos jóvenes. Su propio futuro comenzó a tomar forma. Soñaba con estudiar relaciones internacionales en la universidad, impulsado por el deseo de conectar culturas y promover el entendimiento. El doctor Raphael Allianz siguió siendo un pilar de apoyo, pero respetando la autonomía de Sofía. Sus visitas al centro eran menos formales, más propias de un benefactor orgulloso. Se sentaba en las sillas pequeñas, observaba a los niños y conversaba con Sofía sobre su progreso y sus desafíos. La satisfacción que sentía al ver el impacto del centro era profunda. Un bálsamo para el alma que el dinero jamás podría comprar. Había encontrado una nueva forma de poder, no sobre los demás, sino para los demás. La comunidad, antes marcada por la desesperación, comenzó a transformarse. Los padres se involucraron más en la educación de sus hijos. Los voluntarios se ofrecieron a ayudar, y el sentido de pertenencia y el orgullo colectivo crecieron día a día. Dignidad y Futuro no era solo un edificio. Era un símbolo de que, con apoyo y oportunidades, cualquier obstáculo podía superarse. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos naranja y morado, Sofía y el doctor Rafael estaban en el porche del centro, viendo partir a los últimos niños, con las mochilas llenas de libros y sonrisas en sus rostros. «Míralos, doctor Rafael», dijo Sofía con voz suave pero llena de emoción. «Son el futuro. Y tienen futuro». El doctor Rafael asintió con la mirada fija en los niños. «Te tienen a ti, Sofía, y tú les diste la dignidad de soñar». Ya no había necesidad de disculpas ni perdón. Ese momento, lleno de paz y propósito compartido, fue la verdadera redención. El magnate que una vez subestimó el valor de una vida y la camarera que defendió con fervor su honor, construyeron juntos un legado que trascendió sus propias historias. El Centro de Dignidad y Futuro demostró que, incluso de los errores más profundos, puede nacer la esperanza más hermosa, y que la verdadera riqueza de una vida se mide por el impacto positivo que deja en el mundo. Pasaron los años, y el Centro de Aprendizaje Dignidad y Futuro no solo prosperó, sino que se convirtió en un modelo replicado en otras comunidades. La visión de Sofía, sumada al apoyo constante del doctor Rafael, transformó el proyecto inicial en una red de centros, cada uno adaptado a las necesidades locales, pero todos con la misma filosofía: brindar educación de calidad y un espacio seguro para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Sofía, ahora una figura respetada y reconocida en el ámbito educativo y filantrópico, dedicó su vida al crecimiento de estos centros. Su trayectoria, de camarera a directora y posteriormente a presidenta de la Fundación Dignidad y Futuro, fue una inspiración para muchos. Dio conferencias, compartió su historia y metodología, enfatizando siempre que el verdadero cambio comienza por reconocer el valor intrínseco de cada persona. Su sonrisa, antes marcada por la preocupación, ahora irradiaba una serenidad y una fortaleza inquebrantables. João, fiel a su sueño, se graduó con honores de Relaciones Internacionales. Su experiencia en Londres y su voluntariado en los centros lo prepararon para una prometedora carrera. Se unió al equipo de la Fundación Dignidad y Futuro, trabajando en la expansión internacional de programas, buscando alianzas y difundiendo el mensaje de esperanza y oportunidad más allá de las fronteras. Fue un ejemplo viviente del poder transformador de la educación y la generosidad. El doctor Raphael Allianz, que ya no era el magnate frío y distante, se había retirado de gran parte de sus negocios tradicionales, dedicándose casi exclusivamente a la filantropía. Su fortuna, antaño símbolo de poder personal, era ahora una herramienta para el bienestar colectivo. Él y Sofía mantenían una profunda amistad y respeto mutuo. Sus conversaciones eran largas y significativas, llenas de planes para el futuro y reflexiones sobre el pasado. Veía en Sofía no solo a la mujer que lo había confrontado, sino al alma que lo había guiado hacia la redención. En una gala que celebraba el 10º aniversario del primer Centro de Dignidad y Futuro, Sofía estaba en el escenario, recibiendo un homenaje por su incansable labor.
El doctor Rafael, sentado en primera fila, la observaba con lágrimas en los ojos. Habló sobre la importancia de creer en el potencial de cada niño, de construir puentes en lugar de muros, y cómo la dignidad es la base de toda verdadera transformación. Al final de su discurso, Sofía miró directamente al doctor Rafael con una suave sonrisa. «Y quiero agradecer a una persona muy especial», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Alguien que, con un acto de humildad y un sincero deseo de enmendar un error, no solo cambió mi vida y la de mi hermano, sino que también abrió las puertas a un futuro digno para miles de niños». Doctor Rafael Allianz, su generosidad y su fe en nuestra visión fueron la base de todo. Esto. El público le dio una ovación de pie y el doctor Rafael, con un nudo en la garganta, se levantó para saludar. Ya no era el hombre que solo se preocupaba por las ganancias. Era un hombre que había encontrado su propósito, su redención y su verdadera riqueza en una vida dedicada al servicio. Esa noche, bajo las brillantes luces, se consolidó el legado de un encuentro improbable. La camarera que defendió su dignidad y el magnate que aprendió a valorarla. Juntos, reescribieron sus propias historias y, al hacerlo, allanaron un camino de esperanza y oportunidades para las generaciones futuras. La dignidad, antes solo una palabra, se había convertido en un movimiento, un futuro. Los años posteriores al 10º aniversario de la Fundación Dignidad y Futuro estuvieron marcados por un crecimiento exponencial y un impacto innegable. La semilla que plantaron Sofía y el doctor Rafael se convirtió en un vasto jardín de oportunidades, transformando no solo barrios, sino ciudades enteras. La metodología del centro, centrada en la educación holística y el empoderamiento, se convirtió en un referente para otras iniciativas sociales, demostrando que la dignidad no era un lujo, sino un derecho fundamental que abría las puertas a un futuro sin límites. Sofía, al frente de la Fundación, siguió siendo el motor de cada nuevo proyecto. Su liderazgo fue inspirador y su visión inquebrantable. Nunca olvidó sus raíces, y esta humildad la mantuvo conectada con las realidades de los niños y las familias a las que servía la Fundación. Su vida personal también floreció. Encontró un amor profundo y sereno en uno de los educadores más dedicados de la Fundación, un hombre que compartía sus valores y sueños. Juntos, formaron una familia, y la alegría de ver a sus propios hijos crecer en un mundo más justo, gracias en parte a su trabajo, fue su mayor recompensa. Juan, con su experiencia en relaciones internacionales, se convirtió en la mano derecha de Sofía en la expansión global de la Fundación. Viajó por el mundo, forjando alianzas y llevando la dignidad y el modelo de futuro a países en desarrollo, donde la necesidad de educación y esperanza era aún más apremiante. Su fluidez en varios idiomas y su capacidad para conectar con diferentes culturas lo convirtieron en el embajador perfecto para la causa. También formó su propia familia, encontrando en su esposa e hijos la misma alegría y propósito que su hermana. El doctor Rafael Allianz, ya en sus últimos años, contemplaba con profunda serenidad el legado que había ayudado a construir. Su vida, antes consumida por la búsqueda incesante de riqueza y poder, había encontrado un significado mucho mayor. Pasaba los días visitando los centros, hablando con los niños, leyéndoles cuentos. Su mirada, antes dura y calculadora, ahora brillaba con una bondad y sabiduría que solo la verdadera redención puede brindar. Él y Sofía mantuvieron una amistad que trascendió generaciones, un vínculo forjado en la adversidad y cimentado por un propósito compartido. En una tarde soleada, muchos años después de aquel primer encuentro en Le Grand Chef, Sofía y el doctor Rafael estaban sentados en un banco del patio del primer centro de dignidad y futuro. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, un sonido constante de vida y esperanza. Nunca imaginé que un simple café pudiera cambiar tanto, comentó Sofía con una sonrisa nostálgica en los labios. El doctor Rafael la miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco, Sofía. Me enseñaste el verdadero valor de la vida, que la dignidad no tiene precio y que la mayor riqueza es el impacto que dejamos en el mundo. Sofía tomó su mano arrugada, un gesto de cariño y respeto. Aprendimos juntos, doctor Rafael,
y construimos algo que perdurará mucho más allá de nosotros. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y las sombras se extendían sobre el patio. La historia de Sofía y el doctor Rafael, la camarera y el magnate, no se trataba solo de un error y una redención, sino de la capacidad humana de transformación, de encontrar un propósito en la adversidad y de forjar un futuro donde la dignidad de cada ser humano sea la base de todo. Y así el legado de dignidad y futuro continuó, un testimonio eterno del poder de la empatía, la valentía y una fe inquebrantable en el potencial de cada vida. El tiempo, implacable en su avance, continuó tejiendo el tapiz de la vida. La Fundación Dignidad y Futuro se convirtió en una institución global, un faro de esperanza en continentes lejanos, con programas que iban mucho más allá de la educación básica, abarcando la formación profesional, la salud comunitaria y el empoderamiento de las mujeres. El nombre de Sofía era sinónimo de transformación social, y su historia, contada en libros y documentales, inspiró a millones. El doctor Rafael Allianz, ya entrado en años, vivió sus últimos años en una serenidad que jamás imaginó posible. Su mansión, antaño símbolo de su dorada soledad, era ahora un hogar acogedor, visitado con frecuencia por Sofía, Juan y sus familias. Pasaba horas en la biblioteca, ya no leyendo informes financieros, sino leyendo cuentos infantiles a sus nietos y a los hijos de Sofía y Juan. Sus ojos azules, antes fríos, ahora rebosaban de cariño y profunda paz. La redención no fue un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo que lo había transformado por completo. En una tranquila mañana de primavera, el doctor Rafael falleció en paz mientras dormía, con una sonrisa en el rostro. Su funeral fue un evento discreto, pero profundamente significativo. No había magnates ni políticos buscando protagonismo, sino cientos de personas cuyas vidas él había tocado, antiguos alumnos de los centros, educadores, voluntarios y, por supuesto, Sofía y Juan, quienes lo consideraban un padre y un mentor. Sofía pronunció un emotivo discurso, no sobre la fortuna que había amasado, sino sobre la riqueza espiritual que había encontrado y compartido. Nos enseñó que la verdadera dignidad no se compra, sino que se construye ladrillo a ladrillo, con empatía y amor, dijo con la voz entrecortada. Tras la salida del doctor Rafael, Sofía asumió la presidencia vitalicia de la Fundación, con João como su mano derecha y sucesor natural. La nueva generación, incluyendo a los hijos de Sofía y Juan, creció inmersa en los valores de la Fundación, y muchos de ellos ya se preparaban para asumir roles de liderazgo, asegurando que el legado de dignidad y futuro perdurara durante muchas décadas. Sofía, ahora una mujer sabia y respetada, de cabello canoso y una mirada eternamente brillante, seguía visitando regularmente el primer centro de dignidad y futuro. Se sentaba en el mismo banco donde, años antes, había compartido momentos de reflexión con el doctor Rafael. La risa de los niños aún resonaba, pero ahora se le unían nuevas voces, nuevas esperanzas. Una de esas tardes, mientras observaba a una joven estudiante con la mirada fija en un libro, Sofía sintió una profunda gratitud. Esa simple taza de café, esa conversación sobre la dignidad, desencadenó una serie de acontecimientos que transformaron no solo sus vidas, sino las de innumerables personas. La camarera que se negó a ser menospreciada y el magnate que encontró la redención, juntos, demostraron que la verdadera riqueza de una vida no reside en lo que se posee, sino en lo que se construye para el bien común. El sol se ponía, tiñendo el cielo de vibrantes tonos, y Sofía sonrió. El futuro era brillante, y la dignidad, antaño su única posesión, era ahora la base de un mundo más justo y humano, un legado eterno que seguiría floreciendo, generación tras generación. La Fundación Dignidad y Futuro continuó expandiendo sus horizontes, tanto geográficamente como en su alcance. Los desafíos del siglo XXI exigían nuevos enfoques, y la siguiente generación, criada en los pilares de la empatía y la innovación, estaba lista para liderar. Chiara, la hija mayor de Sofía, fue una de esas voces, con la misma pasión y determinación de su madre, pero con una visión moldeada por la era digital.
lideraba un ambicioso proyecto en el África subsahariana. El proyecto, denominado Conectando Futuros, tenía como objetivo establecer centros de tecnología y emprendimiento en aldeas remotas, ofreciendo acceso a Internet, computadoras y capacitación en habilidades digitales. Chiara creía que la dignidad en el mundo moderno también implicaba acceso a la información y a las herramientas para generar sus propios medios de vida. Pasó meses sobre el terreno, enfrentándose a desafíos logísticos y culturales, pero siempre con la convicción de que cada joven que capacitaba era una semilla de cambio. Sofía, ahora con una sabiduría serena y una mirada que reflejaba décadas de servicio, observaba con inmenso orgullo la labor de su hija. Ella y Juan, quien seguía siendo un pilar fundamental de la estrategia global de la Fundación, se habían convertido en mentores, ofreciendo consejo y apoyo, pero permitiendo que la nueva generación moldeara el futuro. Las reuniones de la junta directiva eran ahora un vibrante intercambio de ideas entre diferentes generaciones, cada una aportando su perspectiva única a la misión. En una de sus escasas visitas al pueblo donde Chiara implementaba Conectando Futuros, Sofía caminó entre los jóvenes entusiastas que aprendían a programar o a crear pequeños negocios en línea. Vio en ellos la misma chispa de esperanza que había visto en los niños del primer centro años atrás. La tecnología era diferente, el contexto era diferente, pero la esencia de la dignidad, la creencia en el potencial humano y la oportunidad de prosperar seguía siendo la misma. Chiara, de pie junto a su madre, explicó el progreso logrado, los obstáculos superados y los sueños que aún quedan por cumplir. Mamá, es increíble ver cómo una simple conexión puede abrirles un mundo de posibilidades, dijo señalando a un grupo de jóvenes que desarrollan una aplicación para monitorear la salud de los cultivos locales. Sofía sonrió, una sonrisa que contaba la historia de su vida. Es la misma conexión que el Dr. Rafael y yo intentamos crear, Chiara. La conexión entre el potencial y la oportunidad. La herramienta cambia, pero el propósito es eterno. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía abrazar el continente africano, Sofía reflexionó sobre su trayectoria. De camarera que luchaba por su hermano a líder global, había presenciado el poder de la dignidad para trascender barreras, unir a las personas y construir un futuro. El legado del Dr. Rafael perdura no solo en las estructuras físicas de los centros, sino en el espíritu de cada joven que, a través de la Fundación, encontró su propio camino hacia la dignidad y la plenitud. La historia no tuvo fin, sino continuidad. Un flujo constante de esperanza y transformación, guiado por quienes creían que cada vida importaba. El proyecto Conectando Futuros de Chiara, tras meses de dedicación y superando innumerables obstáculos, comenzó a dar frutos notables. En una de las aldeas más aisladas, un grupo de jóvenes que anteriormente solo tenían acceso a la educación básica, desarrolló un sistema de alerta temprana para sequías mediante sensores de bajo costo y una plataforma de comunicación móvil. La innovación, que salvó las cosechas y evitó la escasez de alimentos en varias comunidades vecinas, captó la atención de organizaciones internacionales y gobiernos locales. La noticia del éxito se difundió rápidamente, y Chiara fue invitada a presentar el proyecto en un foro global sobre tecnología para el desarrollo en Ginebra. Fue un momento de gran orgullo para la Fundación y, en especial para Sofía. Ver a su hija con la misma pasión e inteligencia, pero con herramientas y un alcance que ella misma jamás imaginó, fue la prueba viviente de que el legado estaba en buenas manos. Sofía y Juan acompañaron a Chiara a Ginebra. Para Sofía, subirse a un escenario internacional, no como la voz principal, sino como la orgullosa mentora, fue una experiencia única. Se sentó entre el público, observando a Chiara hablar con elocuencia y convicción, detallando cómo la dignidad digital y el emprendimiento local podían transformar realidades. Chiara no se limitó a presentar datos y resultados, contó las historias de jóvenes que encontraron propósito y esperanza gracias al proyecto, conmoviendo a todos. Tras la presentación, mientras Chiara recibía aplausos y felicitaciones, Sofía y João la abrazaron. «Estuviste genial, hija mía», te susurró Sofía con lágrimas en los ojos.
El doctor Rafael estaría muy orgulloso. Juan, con su cálida sonrisa, añadió: «Has llevado nuestra misión a un nuevo nivel, Chiara. Es inspirador». Chiara, aunque contenta con el reconocimiento, mantuvo la humildad que heredó de su madre. «Esto es solo el principio, mamá. Hay mucho más por hacer. La dignidad es un concepto en constante evolución, y necesitamos seguir encontrando nuevas maneras de garantizarla para todos». Esa noche, durante una cena tranquila, Sofía, Juan y Chiara hablaron sobre el futuro de la fundación. La visión de Chiara para la próxima década era audaz: expandir conectando futuros a decenas de países, crear una red global de mentores e inversores sociales, e integrar la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Sofía escuchaba atentamente, con una profunda satisfacción. Había sembrado la semilla de la dignidad en un pequeño barrio, y ahora, a través de su hija y la nueva generación, esa semilla florecía en un jardín global. La historia de la camarera y el magnate se había convertido en un movimiento, un testimonio de que la verdadera riqueza de una vida se mide no solo por lo que uno construye, sino por lo que uno inspira a otros a construir. El legado de dignidad y un futuro no era una conclusión, sino una promesa continua, un horizonte en constante expansión, guiado por una fe inquebrantable en el potencial humano. La audaz visión de Chiara para la Fundación Dignidad y Futuro comenzó a tomar forma con renovado vigor. Conectando futuros dejó de ser un simple proyecto para convertirse en un programa global con múltiples frentes. La inteligencia artificial, antes una herramienta futurista, se integró de forma ética e innovadora para crear plataformas de aprendizaje adaptativas, permitiendo a jóvenes de diferentes partes del mundo acceder a currículos personalizados y adaptados a sus necesidades y aspiraciones locales. Uno de los ejemplos más impactantes de esta nueva etapa fue la creación de Voces del Mañana, una red social interna dentro de la Fundación que conectaba a estudiantes, mentores y exalumnos de todos los centros. A través de ella, un joven programador de una aldea africana podía colaborar en un proyecto de energía renovable con un estudiante de ingeniería de Latinoamérica, mientras que un mentor jubilado de Europa ofrecía orientación en tiempo real. La distancia dejó de ser relevante y el intercambio de conocimientos y experiencias floreció, creando una comunidad global de innovadores y personas con capacidad para resolver problemas. Sofía, ahora presidenta emérita, observaba esta efervescencia con una mezcla de admiración y un toque de nostalgia. Si bien seguía participando en reuniones estratégicas, su rol se había transformado en el de una especie de guardiana de la esencia de la Fundación. Se aseguró de que, en medio de toda la innovación tecnológica, el corazón humano del proyecto, la dignidad individual, la empatía y el cuidado de los demás, nunca se perdiera. Sus conversaciones con Chiara eran frecuentes, y Sofía siempre le recordaba a su hija la importancia de mantener los pies en la tierra, de no olvidar nunca las historias detrás de los números y los algoritmos. Juan, por su parte, se dedicó a fortalecer las alianzas institucionales y a garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación. Su capacidad para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas y la diplomacia fue crucial para apoyar la ambiciosa expansión de Chiara. Veía en su sobrina la misma chispa que tenía Sofía, pero con una capacidad de crecimiento que él mismo había contribuido a desarrollar. Una tarde, mientras revisaba informes sobre el impacto de Voces del Mañana, Sofía se encontró con el testimonio de una joven que, gracias a la red, había conseguido una pasantía en una empresa tecnológica de su ciudad, algo impensable años atrás. La joven mencionó cómo la Fundación no solo le brindó conocimientos, sino que también la hizo sentir vista, valorada y parte de algo más grande. Sofía sonrió. Exactamente. La tecnología era un medio, pero el fin era y siempre sería la dignidad. Ese café, esa conversación, se había transformado en un ecosistema vibrante donde se cultivaba la esperanza y se celebraba la dignidad en cada conexión, en cada lección aprendida, en cada futuro construido. El legado de la dignidad y el futuro no era una estatua estática, sino un río caudaloso,
siempre en movimiento, siempre alimentando nuevas vidas, siempre fluyendo hacia un horizonte de infinitas posibilidades. La Fundación Dignidad y Futuro, bajo el liderazgo visionario de Chiara, ha alcanzado un reconocimiento global sin precedentes. El modelo de dignidad digital y empoderamiento local, que comenzó con Conectando Futuros y se expandió con Voces del Mañana, fue galardonado con el prestigioso Premio Global a la Innovación Social, un reconocimiento que consolidó su posición como una de las organizaciones más influyentes del mundo en la lucha contra la desigualdad. La ceremonia de entrega de premios, celebrada en La Haya, Países Bajos, fue un evento solemne al que asistieron líderes mundiales, académicos y activistas sociales de todo el mundo. Al recibir el premio, Chiara lo dedicó a todos los jóvenes que, con valentía y determinación, forjaron su propio futuro y, muy especialmente, a su madre, Sofía, y al legado del Dr. Rafael Allianz. Sofía, sentada en primera fila junto a Juan, sintió una oleada de emoción desbordante. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras observaba a su hija en el escenario, una mujer fuerte e inspiradora, que portaba la antorcha que ella y el Dr. Rafael habían encendido. Era la prueba de que la semilla plantada en un acto de dignidad y redención se había convertido en un árbol frondoso, cuyos frutos alimentaban la esperanza de millones. Tras la ceremonia, en una cena íntima, Sofía, Chiara y Juan brindaron no solo por el premio, sino también por su trayectoria. «Recuerdo cuando empezó todo, Sofía», comentó Juan alzando su copa. Parecía un sueño lejano, casi imposible. Sofía sonrió con los ojos llenos de recuerdos. «Y así fue, Juan. Pero la dignidad, cuando se defiende con pasión, tiene un poder que trasciende lo imposible». Se volvió hacia Chiara. «No solo continuaste el sueño, hija mía, sino que lo elevaste a un nivel que jamás podría haber imaginado». Chiara, con su modestia característica, respondió: «No tenía más que los cimientos más sólidos que se puedan desear, mamá. Tú y el Dr. Rafael nos enseñaron que la tecnología es solo una herramienta. El verdadero poder reside en la creencia inquebrantable en el valor de cada ser humano». Esa noche, Sofía comprendió que la historia de la camarera y el magnate no se trataba solo del pasado, sino de un futuro en constante construcción. El legado de dignidad y futuro no era un monumento estático, sino una fuerza viva, adaptable, innovadora y, sobre todo, inspiradora. La fundación se había convertido en un símbolo global de que la empatía, la valentía y la oportunidad podían cambiar el mundo, un futuro conectado y digno a la vez. Y mientras las estrellas brillaban sobre La Haya, Sofía sintió una profunda paz, sabiendo que la llama de la dignidad seguiría ardiendo, brillante e inextinguible, en manos de la siguiente generación. Habían pasado años desde la ceremonia en La Haya. La Fundación Dignidad y Futuro se había convertido en un ecosistema vibrante, una constelación de iniciativas que abarcaba todos los continentes. Chiara, ahora una líder global consolidada, seguía innovando, buscando siempre nuevas fronteras para la dignidad humana, desde la inclusión digital en comunidades indígenas hasta programas de resiliencia climática en regiones vulnerables. Sus propios hijos, ahora adolescentes, comenzaban a interesarse por los proyectos de su abuela y su madre, asegurando que la llama de la misión se transmitiera. Sofía, ya una mujer mayor, pero con la mente tan clara y el corazón tan vibrante como siempre, pasaba sus días en una casa tranquila, rodeada de un jardín florido. Recibía visitas frecuentes de Chiara, João y sus nietos, quienes la mantenían al tanto del progreso de la fundación. Sus conversaciones estaban llenas de historias, risas y la sabiduría acumulada de una vida dedicada a un propósito. En una tarde soleada, Sofía estaba sentada en su porche, observando las mariposas bailar entre las flores. En sus manos sostenía una taza de café, cuyo aroma familiar evocaba recuerdos lejanos. Cerró los ojos y se encontró de nuevo en aquel pequeño café. El tintineo de las tazas, el aroma a café recién hecho, la voz del Dr. Rafael, al principio escéptica, luego curiosa y finalmente transformada. Recordó la indignación que sintió al ser tratada con desdén, el coraje que encontró para defender su dignidad y la de su hermano.
Recordó la sorpresa de ver al magnate, antes tan distante, abrir su corazón y su fortuna a una causa mayor. Ese café no había sido solo una bebida, fue el catalizador de una revolución silenciosa, la prueba de que la amabilidad, la empatía y la creencia en el valor intrínseco de cada persona podían mover montañas. El legado del Dr. Rafael no fue solo la fortuna que donó, sino el cambio que impulsó en sí mismo, inspirando a otros a hacer lo mismo. ¿Y el legado de Sofía? No fue el reconocimiento ni los premios, sino la semilla de dignidad que sembró en cada corazón que tocó, prueba de que una vida dedicada al bien común es la más rica de todas. Al abrir los ojos, Sofía vio acercarse a uno de sus nietos con un dibujo. «Abuela, mira lo que hice. Es un robot que ayuda a la gente a aprender a leer», exclamó con los ojos brillantes con la misma pasión que ella y Chiara habían mostrado. Sofía sonrió, una sonrisa que abarcó todo su camino. Abrazó a su nieto, sintiendo la continuidad de la vida, la perpetuación de un ideal. La dignidad no era un destino, sino un viaje continuo, un río que fluía a través de generaciones, siempre buscando nuevos caminos para alimentar la esperanza y el potencial humano. Y en ese momento, con el sol calentándole el rostro y el futuro en sus brazos, Sofía supo que la historia de la dignidad, iniciada con una simple taza de café, nunca terminaría. Se seguiría escribiendo día tras día, con cada vida que la Fundación Dignidad y Futuro tocara. La Fundación Dignidad y Futuro no solo continuó creciendo, sino que también se adaptó a los nuevos desafíos de un mundo en constante cambio. La crisis climática, las pandemias globales y la creciente polarización social presentaron obstáculos complejos, pero la convicción fundamental de la Fundación en la dignidad y el potencial humanos se mantuvo firme. Bajo el liderazgo de Chiara, la organización lanzó la iniciativa Puentes para la Paz, centrada en el uso de la educación y la tecnología para fomentar el diálogo y el entendimiento entre comunidades en conflicto. Los nietos de Sofía, ahora jóvenes adultos, participaron activamente. Luca, el mayor, con un talento innato para la tecnología, lideró el equipo de desarrollo de una plataforma de realidad virtual que permitía a jóvenes de diferentes culturas visitar e interactuar con las realidades de los demás, fomentando la empatía y deconstruyendo prejuicios. Su hermana, Ana, apasionada por la justicia social, trabajó directamente con las comunidades, asegurándose de que las soluciones tecnológicas fueran culturalmente sensibles y realmente impactantes. Sofía, al observar el compromiso de sus nietos, sintió una profunda gratitud. La llama que ella y el Dr. Rafael habían encendido no solo se mantuvo, sino que ardió con mayor intensidad, alimentada por las nuevas generaciones que aportaron sus propias perspectivas y herramientas a la lucha por la dignidad. Vio en la mentalidad estratégica de Luca Juan y en la innovación de Chiara, y en Ana, la pasión y la resiliencia que ella misma había demostrado en su juventud. Durante una de sus reuniones semanales, Chiara compartió con Sofía un informe sobre el impacto de Puentes para la Paz en una región marcada por el conflicto étnico. La plataforma de realidad virtual había sido fundamental para que jóvenes de grupos rivales pudieran, por primera vez, ver el mundo a través de los ojos del otro, desmitificando narrativas de odio y forjando lazos de amistad y colaboración. Los resultados fueron lentos pero profundos, y la esperanza comenzó a florecer donde antes solo había desconfianza. «Es un trabajo duro, mamá», admitió Chiara, «pero ver a estos jóvenes conectarse, romper muros invisibles, me recuerda por qué hacemos todo esto». Sofía tomó la mano de su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es dignidad en acción, Chiara. Es una prueba de que, incluso en la mayor adversidad, el espíritu humano busca la conexión y la comprensión. El Dr. Rafael siempre creyó que la educación era la clave, y tú estás demostrando que la tecnología puede ser el puente». Esa tarde, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Sofía sintió una paz que trascendió el tiempo. La historia de la camarera y el magnate se había convertido en una saga generacional, un testimonio viviente de que la dignidad no era un concepto abstracto, sino una fuerza transformadora que, una vez desatada,
seguía moldeando el mundo para mejor. El legado de la Fundación Dignidad y Futuro no se limitaba a lo que se había construido, sino a lo que se seguiría construyendo. Un futuro donde cada ser humano, independientemente de su origen o circunstancias, pudiera vivir con respeto, propósito y una fe inquebrantable en su propio valor. La llama de la dignidad, ahora un faro global, seguiría guiando a las generaciones futuras, iluminando el camino hacia un mundo más justo y humano. El paso del tiempo trajo nuevas alegrías y desafíos para la familia y la fundación, su dignidad y su futuro. Sofía, a sus 90 años, seguía siendo la sabia matriarca, el recuerdo vivo de todo lo construido. Aunque su participación activa en las operaciones de la fundación había disminuido, su presencia era un pilar de inspiración y sus palabras un recordatorio constante de sus valores fundamentales. Chiara, ahora con canas que enmarcaban un rostro aún vibrante de pasión y determinación, dirigió la fundación con una visión estratégica que combinaba la innovación tecnológica con una profunda comprensión de las necesidades humanas. Bajo su dirección, la fundación lanzó el Fondo Rafael Allianz para la Innovación Social, un programa de inversión que apoyaba startups y proyectos liderados por jóvenes en comunidades marginadas, centrándose en soluciones sostenibles a problemas locales. Luca y Ana, nietos de Sofía, se habían convertido en figuras clave del liderazgo de la fundación. Luca, con su experiencia en inteligencia artificial y desarrollo de software, lideró la creación de Open Horizon, una plataforma global de microcrédito y mentoría para emprendedores sociales. Ana, por su parte, se dedicó a la incidencia política y a la formulación de políticas públicas, trabajando incansablemente para garantizar que las voces de las comunidades a las que sirve la fundación se escucharan en los más altos niveles de gobierno. En un día especial, la fundación celebró su 50º aniversario. La celebración, modesta en esencia pero grandiosa en significado, reunió a generaciones de colaboradores, beneficiarios y socios. Sofía, sentada en un lugar de honor, observó a la multitud con un brillo en los ojos. Vio rostros de todas las edades y orígenes, todos unidos por un propósito común. Chiara, en su discurso, hizo un especial hincapié en honrar a su madre. Hace 50 años mi madre, Sofía, y el doctor Rafael Allianz plantaron una semilla de dignidad. Nos enseñaron que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, en lo que construimos juntos. Hoy esa semilla ha florecido en un bosque de esperanza, y cada uno de ustedes es un árbol en ese bosque. Sofía sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Recordó aquel día en el café, su indignación, su valentía, la conexión inesperada con un hombre que parecía de otro mundo. Ese momento, tan pequeño y personal, se había desdoblado en un tapiz de vidas transformadas, de futuros reescritos. Al final de la celebración, Luca y Ana se acercaron a su abuela. «Abuela, ¿cómo te sientes al ver todo esto?», preguntó Ana sosteniendo la mano arrugada de Sofía. Sofía sonrió, una sonrisa que transmitía la sabiduría de décadas. «Siento que la dignidad es como el café, queridos. Empieza con un grano, a veces amargo, pero cuando se cultiva con esmero y se comparte con amor, puede reconfortar el alma de millones y cambiar el mundo, taza a taza». Y al caer la noche y brillar con fuerza las luces de la celebración, Sofía supo que el legado de dignidad y futuro no era solo una historia de éxito, sino una promesa eterna. Una promesa de que, mientras existiera un ser humano buscando respeto y oportunidades, la llama de la dignidad seguiría ardiendo, guiada por las manos de una familia y una comunidad global que creía en el poder transformador de la empatía y la esperanza. Los años transcurrieron con la gracia e inevitabilidad del tiempo. Sofía, la mujer que había encendido la llama de la dignidad en un sencillo café, sentía el peso de sus casi 100 años, pero su espíritu permanecía tan luminoso como siempre. Sus días transcurrían con la serenidad de quien había cumplido su misión, rodeada del amor de su familia y las noticias del progreso de la fundación. Una mañana de primavera, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas de su ventana, Sofía pidió un café. El aroma familiar llenó la habitación y cerró los ojos,
dejando que los recuerdos la invadieran. Se vio joven de nuevo, sirviendo mesas, sintiendo el dolor de la injusticia, pero también la fuerza inquebrantable de su propia voz. Recordó la mirada inicialmente distante del doctor Rafael, que se transformó en respeto y finalmente en compañerismo. No hubo arrepentimientos, solo profunda gratitud. Ese café, ese encuentro casual había sido un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la de innumerables personas. Había presenciado la semilla de la dignidad germinar, crecer y convertirse en un árbol robusto, cuyas ramas se extendían por el mundo, ofreciendo sombra y fruto a quienes más lo necesitaban. Chiara, Luca y Ana estaban a su lado. Chiara sostenía la mano de su madre, sintiendo la fragilidad de su piel, pero la inquebrantable fuerza de su espíritu. Luca y Ana, ahora pilares de la fundación, observaban a su abuela con reverencia, conscientes de que se encontraban ante la fuente de todo. Sofía abrió los ojos, con una suave sonrisa en los labios. «Café, siempre café», murmuró con voz débil, pero Chiara nos une, nos reconforta, nos da energía para seguir adelante. Miró a Chiara. «Tú seguiste adelante, hija mía, y ellos seguirán adelante», dijo señalando a Luca y Ana. «La dignidad nunca muere, solo cambia de manos». Con un último aliento de paz, Sofía partió dejando tras de sí no un vacío, sino un inmenso legado, una inspiración que resonaría durante generaciones. Su vida fue la prueba viviente de que un acto de valentía y empatía puede trascender el tiempo y las circunstancias, transformando el mundo. La Fundación Dignidad y Futuro nunca se detuvo. La partida de Sofía, aunque dolorosa, sirvió como un poderoso recordatorio de la responsabilidad que tenían. Chiara, Luca y Ana juntos asumieron el mando, impulsados por el recuerdo y la visión original de la matriarca. Sabían que la dignidad no era un concepto que se pudiera alcanzar y acumular, sino un camino continuo, una lucha diaria para garantizar que cada ser humano fuera visto, escuchado y valorado. El café, escenario de un enfrentamiento y un pacto, se convirtió en el símbolo eterno de la fundación. En cada nuevo proyecto, en cada vida tocada, en cada puente tendido entre culturas y generaciones, la esencia de aquel primer encuentro seguía latiendo. La historia de la camarera y el magnate se había convertido en una epopeya mundial, un testimonio inquebrantable de que la esperanza, la compasión y la creencia en la dignidad humana eran las fuerzas más poderosas del universo, capaces de reescribir destinos y construir un futuro donde todos pudieran prosperar. La ausencia física de Sofía dejó un vacío, pero su presencia espiritual y sus enseñanzas impregnaron cada rincón de la Fundación Dignidad y Futuro. Chiara, Luca y Ana sintieron el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la inspiración que les había legado. La Fundación, lejos de estancarse, cobró nueva energía, impulsada por el recuerdo de la matriarca y la urgencia de los desafíos globales. Chiara, asumiendo el rol de guardiana de la visión original, se dedicó a fortalecer las alianzas internacionales y a garantizar la sostenibilidad financiera de la organización. Sabía que la dignidad requería recursos y trabajó incansablemente para movilizar el apoyo de gobiernos, empresas y personas que compartían su convicción en el potencial humano. Luca, con su mente brillante e innovadora, lanzó el legado de Sofía, un programa de becas y aceleración para jóvenes emprendedores sociales que desarrollan soluciones tecnológicas a problemas en sus propias comunidades. La idea era replicar a escala global el espíritu de autoayuda y empoderamiento que Sofía había defendido desde el principio. La plataforma Open Horizon prosperó bajo su liderazgo, conectando a mentores e inversores con proyectos prometedores en todo el mundo. Ana, a su vez, se dedicó aún más a la defensa de los derechos humanos y a la creación de políticas públicas inclusivas. Lideró la creación de un observatorio global de la dignidad, que monitoreaba y denunciaba las violaciones, a la vez que promovía las mejores prácticas de inclusión social y económica. Su voz firme y articulada se convirtió en un referente en foros internacionales, haciéndose eco de la pasión de su abuela por la justicia. En un evento anual de la Fundación, ahora llamado Conferencia Sophia Alliance sobre la dignidad humana,
Chiara se dirigió a un público repleto de jóvenes líderes, activistas e innovadores. Mi madre nos enseñó que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho inalienable. Nos mostró que incluso ante la adversidad, la valentía de defender el propio valor puede encender una luz que ilumine el camino de muchos. Luca y Ana, sentados en primera fila, sintieron un nudo en la garganta. Miraron hacia la pantalla, donde se proyectaba una foto de Sofía joven y sonriente. Era la imagen de una mujer que, con su sencillez y fuerza, había cambiado el rumbo de sus vidas y las de millones de personas. La Fundación Dignidad y Futuro ya no era solo una organización. Era un movimiento global, una filosofía de vida que se manifestaba en cada proyecto, en cada persona empoderada, en cada barrera derribada. El café, que una vez marcó el inicio de todo, se había convertido en un símbolo de conexión, diálogo y un futuro donde la dignidad no era solo un ideal, sino una realidad vivida por todos. Y mientras la historia seguía siendo escrita por las nuevas generaciones, el espíritu de Sofía permaneció, un faro eterno, guiando el camino hacia un mundo más justo, humano y digno. Habían pasado décadas desde el fallecimiento de Sofía. La Fundación Dignidad y Futuro se había convertido en una institución centenaria, un faro de esperanza en un mundo que, a pesar de todo el progreso, aún luchaba contra la desigualdad y la injusticia. Chiara, ahora una venerable anciana, había cedido el liderazgo a Luca y Ana, quienes, a su vez, preparaban a la siguiente generación de la familia para heredar el legado. Un día lluvioso, Chiara visitó el antiguo café que había sido la cuna de todo. El lugar, ahora un pequeño museo y centro comunitario de la Fundación, conservaba el recuerdo de aquel encuentro transformador. La mesa donde Sofía y el doctor Rafael habían hablado seguía allí, intacta, un altar silencioso a la dignidad. Chiara se sentó, con el aroma a café recién hecho aún flotando en el aire, y cerró los ojos. Recordó a su madre, su fuerza inquebrantable, su convicción de que toda persona merecía ser tratada con respeto. Recordó al doctor Rafael, su mirada inicialmente fría que se derritió ante la verdad. Ese café no era solo un lugar, era un portal hacia un futuro que juntos se habían atrevido a soñar. Luca y Ana se unieron a ella, cada uno con una taza de café. Se sentaron en silencio, compartiendo un momento de reverencia. La Fundación había superado innumerables tormentas, crisis económicas, conflictos políticos, desafíos tecnológicos, pero su esencia, la llama encendida por Sofía, nunca se apagó. Ardía con más fuerza con cada vida transformada, cada comunidad empoderada, cada puente construido. Es increíble pensar que todo empezó aquí, con una taza de café y el coraje de una mujer, dijo Ana con la voz quebrada. Luca asintió. La abuela nos enseñó que la dignidad no es algo que se da, sino algo que se reconoce, y que la tecnología, la educación, la justicia, son solo herramientas para ayudar a las personas a reconocer su propia dignidad. Chiara abrió los ojos con una sonrisa serena en el rostro. Y ese amor, hijos míos, es el ingrediente secreto. Amor por la humanidad, la compasión que nos impulsa a ver al otro, a luchar por el otro. Miró la mesa, las tazas de café humeantes. La historia de Sofía y Rafael no se trata solo del pasado, se trata del presente y el futuro. Es un recordatorio eterno de que la dignidad es una llama que debe alimentarse constantemente, transmitirse de generación en generación, para que nunca se apague. El sol finalmente atravesó las nubes, iluminando el interior del café con un resplandor dorado. La luz caía sobre la mesa, sobre las tazas, sobre los rostros de Chiara, Luca y Ana, quienes juntos representaban la continuación de un sueño. La Fundación Dignidad y Futuro no era solo una organización, era un legado vivo, una promesa inquebrantable de que mientras hubiera un corazón latiendo con esperanza, la dignidad humana prevalecería. La historia de la camarera y el magnate se había convertido en la historia de la humanidad, una saga de resiliencia, compasión y la eterna búsqueda de un mundo donde todos pudieran disfrutar de la vida con la plenitud de su propia dignidad. Fin de la historia. Qué viaje tan increíble, ¿verdad? Desde la valentía de Sofía en un sencillo café, enfrentándose al doctor Rafael,
hasta la creación de una fundación global que ha transformado millones de vidas. Hemos visto florecer la empatía, donde antes había escepticismo, la tecnología utilizada para el bien y el legado de una familia que se extiende a lo largo de generaciones, siempre luchando por la dignidad humana. Si te conmovió esta historia de superación, amor y propósito, no dudes en apoyarnos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas. Comenta abajo sobre el momento que más te impactó y qué significa la dignidad para ti. Y por supuesto, comparte esta historia con tus amigos y familiares para difundir este mensaje de esperanza. Y no olvides, a la izquierda encontrarás una lista de reproducción llena de otras historias increíbles que te conmoverán e inspirarán. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento.